Te voy a regalar esta plantilla de facturación. En realidad es un sistema de facturación completo. Te permite crear una factura nueva, editarla más tarde, actualizarla y volverla a guardar. Te la voy a dar totalmente desprotegida, sin ninguna restricción, para que la puedas modificar y configurarla a tu antojo. Y te voy a explicar cómo funciona para que lo tengas claro. Bueno, para conseguir la plantilla, lo único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal. Si no están suscritos, no se los voy a dar. Tienen que comentar este vídeo en YouTube y yo les daré un enlace, y además voy a decir en algún momento del vídeo, voy a decir la contraseña, porque se los voy a mandar comprimido, con un fichero comprimido con contraseña, y en algún momento del vídeo lo voy a decir. Tengan en cuenta que me ayudan mucho si se suscriben, si comentan todos los vídeos, si me dan me gusta al canal, y en algún momento voy a decir la contraseña, y ya veremos cuando la digo. Voy a decir la contraseña del fichero comprimido. Bueno, primeramente tienes una base de datos de clientes que la puedes elegir aquí, el cliente a la que le vayas a hacer una factura. En el momento que elijas en el desplegable, se te cambian los datos del cliente. Cualquier cliente que elijas se te va a cambiar. Y luego aquí tienes un calendario que tanto puedes consultar las fechas y también puedes insertarlas en una de las celdas. Y luego te voy a explicar que la fecha de la factura se crea automáticamente con la fecha de hoy. En el caso de que no queramos hacer una factura con fecha de hoy, la podemos escribir directamente, y luego cuando vayamos a hacer una factura nueva le damos a nueva y se nos restablece el sistema de fecha automática a la fecha de hoy. Luego, los clientes que tenemos aquí guardados en esta parte, pues son los clientes que tenemos en este listado, ¿vale? Los podemos dar de alta directamente escribiendo aquí los datos, o tenemos aquí una pequeña aplicacioncita que, si rellenamos aquí los datos, podemos darle a guardar y se nos guardaría el cliente nuevo y ya nos aparecería en este listado desplegable. Luego el número de factura nos aparece automáticamente también. Según las facturas que tengamos, nos aparece un número más, o sea, el siguiente número de factura. Luego aquí tendríamos que rellenar los datos de lo que vayamos a facturar. El precio se nos calcula automáticamente, y lo que sí tendríamos que ponerle es el impuesto. En este caso le voy a poner el impuesto que yo tengo aquí. Les tengo que decir que todo lo que es moneda y todo se puede configurar y cambiar a la moneda de cada país. El impuesto se pone el que cada uno tenga en su país, y, por ejemplo, seguiríamos aquí rellenando los precios. No se fíen mucho, que no están tan caras las frutas, y poniendo los tipos de impuestos. En el momento que ya terminamos de escribir líneas, pues si tenemos más de un tipo de impuesto, le daríamos aquí el más y nos aparecerían ya todos los impuestos, todas las bases imponibles, y también podríamos agregar un proyecto si la factura es de algún proyecto en concreto. Y luego nos saldría el total. Aquí tenemos el número de cuenta, un botón para imprimir la factura, un botón para guardarla, y luego además tenemos aquí la fecha de hoy, tenemos el día de la semana y un bloc de notas donde podemos escribir, en todo caso, algunas notas que nos vayan a servir para las facturas. Una vez que tengamos ya las facturas todas completas, le daríamos a guardar y nos diría factura guardada. Si nos vamos al listado de facturas, pues tendríamos aquí la última factura que hemos hecho en esta línea última, con todos los datos que le hayamos puesto. En este caso, la factura, si en algún momento queremos recuperar la factura aquí para modificarla, pues tendríamos que poner el número de factura en este lado. En este caso tendríamos que borrar lo que hay y poner 000012, que es la última anterior, y decirle editar. Cuando le damos a editar, pues se nos selecciona la factura aquí de nuevo y podríamos modificar todo lo que fuera. En este caso también se puede implantar una retención, si hay que restarle alguna retención a lo que es a la factura.
Es decir, pondríamos en esta casilla la retención que queramos, en este caso. Aunque podamos escribir, aunque parezca retención, es un formato personalizado y te deja ponerlo, te deja escribir el número, entonces tú aquí pondrías retención, si pones un 0 no tendría retención ninguna. Y bueno, tenemos la pestaña clientes, que todo esto se podría ocultar en el caso de que lo necesitáramos, las pestañas, las hojas, pero a mí me gusta trabajar con ellas aquí. Luego tenemos unos botones que podemos sacar un listado de facturas. Tenemos los proyectos, los proveedores, gastos y tenemos un resumen de facturas que es con una tabla dinámica, total gastos, total ingresos. Y vamos, esto es un sistema completo que en el caso de que les interese, pues podríamos hacer un vídeo solo explicando bien en profundidad cómo funciona la plantilla. Bueno, y si quieres aprender a hacer todo este tipo de cosas, te dejo este enlace de mi lista de reproducción del curso Máster de Excel desde cero hasta avanzado. Bueno, y antes de terminar, les tengo que decir que la tabla dinámica que aparece aquí en la pestaña resumen aparece cuando realizamos los listados de aquí de la tabla por cliente, que si le damos al botón, pues nos hace aquí un listado en esta tabla dinámica por cliente y actualiza toda la información. Y luego por cliente y fecha, pues nos hace lo mismo, pero también nos incluye los años de la factura, de los importes por factura. Y también aquí tenemos el total ingresos, total gastos y el saldo de nuestra empresa o de nuestro sistema económico. Y bueno, he de decirles que esta aplicación la he hecho hace un tiempo y está todavía a falta de probar, con lo cual si encuentran algún error, algún fallo, pues lo podríamos corregir sobre la marcha y volverla a subir para que la tengan todos en perfecto estado. Bueno, y la contraseña del fichero comprimido es Manuel, en minúscula todo. Bueno, y por último les dejo aquí enlaces de algunos vídeos y no se olviden de suscribirse al canal y de darle a me gusta a los vídeos, comentar, que todo esto me ayuda muchísimo. Y si quieren algo de mí, pueden contactarme en el correo electrónico clasesonlineofimática@gmail.com. Y nada más, muchas gracias.